Hoy continuamos con la serie de Corintios, la primera epístola de Corintios, el desafío de la iglesia. Hoy vamos a ver el desafío del olvido de la iglesia. Cómo se nos olvida esas bendiciones, se nos olvida ese llamado de Dios a los suyos. La semana pasada aprendimos sobre el contexto de la epístola. El pastor Félix nos dio una introducción de la epístola. Hoy vamos a ver a Pablo mismo dándonos una introducción en esta oración de acción de gracia, donde él nos va a mostrar qué es lo que él quiere comunicarle a la iglesia de Corintios, qué es lo que quiere que ellos aprendan, que ellos vean. Aprendimos el domingo pasado que la ciudad de Corintios era una ciudad grande, rica, próspera, pero vemos también que es una ciudad de mucha inmoralidad, es una ciudad que está plagada por el pecado sexual, por el paganismo, por la influencia greco-romana de ellos. Ellos adoraban a multitud de dioses. Ellos seguían y creían esas filosofías huecas, vanas de esos tiempos. La iglesia también batallaba con esta cultura. Ellos vivían en el mundo. A ellos se le habían olvidado ese llamado, esa bendición que habían recibido de Dios, esa gracia divina que tienen en Cristo. ¿Se recuerdan la iglesia en Tesalónica? La iglesia ejemplar que estudiamos no hace mucho. Pues se podría decir que la iglesia en Corintios era lo opuesto. Ahora, la iglesia en Tesalónica no recibió bendiciones diferentes que la iglesia de Corintios. Ellos recibieron los mismos dones, la misma gracia. Ellos tenían la misma escritura, el mismo entendimiento, porque tenían el mismo espíritu. Sin embargo, el compromiso no era el mismo. Su disciplina espiritual no era la mejor, por lo tanto el crecimiento espiritual de ellos era lento. Y no era porque ellos no conocían el mensaje. Pablo fundó esa iglesia. Ellos tuvieron la bendición de tener los mejores pastores de esa época. A Pablo, a Pedro, a Apolo, a Timoteo. Sin embargo, aún después de pocos años de que Pablo había salido de esa iglesia, a muchos se le habían olvidado el llamado que habían recibido. Muchos abusaban de sus dones y no seguían a Cristo. No veían y permanecían en esa inmadurez como iglesia. Por eso es que Pablo les escribe, él les recuerda de este llamado, él les quiere mostrar quiénes son como iglesia, quiénes son como santos en Cristo. Vamos entonces a la lectura de hoy, está en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 9. Dice la santa palabra de Dios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Cristo, que está en Corintios, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Vemos en los versículos 1 y 3 que leímos y discutimos la semana pasada, que Pablo aquí, como es típico de él, está dando ese saludo caluroso a la iglesia. Quisiera
leerlos otra vez. Él dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Como les dije, vemos como es de costumbre, Pedro da ese saludo apostólico. También como él tiende a hacer, inmediatamente él muestra la fidelidad de él en Jesucristo. Fíjense que él dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Sabemos y hemos aprendido aquí que cuando Pablo usa la palabra apóstol, no es porque él quiere darse esa posición, ese título para echárselas, para jactarse, sino que esta es su posición de humildad, de sacrificio, que fue dada a él por Dios. Esto no fue por nada que él hizo, sino que es por gracia. Este es su llamado. Este es el propósito de Dios para él. Es el llamado de él para hablar como mensajero, para dar el mensaje de Dios. Él directamente nos está mostrando aquí la autoridad que él tiene. Muchos en ese tiempo, como vimos la semana pasada, no creían en la autoridad de él, no seguían y escuchaban lo que Pablo decía. Por lo tanto, él está diciendo aquí que lo que él escribe, lo que él les quiere comunicar, no es su pensar, no es lo que él cree, sino que es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios. Porque Pablo siempre quiere glorificar a Dios. Él siempre quiere ser humilde. Fíjese como él lo dice en 1 Corintios 15, 9 al 10. Él mismo se llama el más insignificante de los apóstoles. Dice que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Fíjense cómo Pablo está aquí hablando de su llamado. Él sabe que él no se merece ese llamado. Él sabe que no es algo que él hizo, sino que es por la gracia de Dios que él recibe este llamado. Dice, la gracia de Dios en mí. Pablo conocía la responsabilidad de este llamado. Él la tomaba muy en serio. Esa es la razón por la cual él se preocupa por las iglesias. Esa es la razón por la cual él escribe esta epístola a la iglesia. Este es el propósito de él como cristiano, según la voluntad de Dios. Por eso cuando él le dice a la iglesia, le dice, llamados a ser santos, Pablo le está comunicando, dejándoles saber a ellos que ellos tienen un llamado de Dios, que ellos también tienen ese propósito que Dios tiene para ellos. Por eso es que cuando él les dice los que han sido santificados en Cristo Jesús, es recordándoles que es en Cristo y por Cristo que ellos tienen ese llamado, que es por eso que ellos han sido separados. Pero recuerden, Pablo le está hablando aquí a una iglesia donde hay mucha inmoralidad, donde hay mucho pecado, pero fíjense que sin embargo él la llama la iglesia de Dios. Él está diciendo, esta es la iglesia que ha sido escogida por Dios, la iglesia que ha sido llamada por Dios, la iglesia donde Dios ha derramado su gracia. Lo que Pablo está diciendo es que la gracia de Dios es infinitamente más grande que la inmoralidad, que el pecado de ellos, que ellos son puros en Cristo. Entonces cuando Pablo los llama santos, él no está hablando aquí de los santos, de esas estatuas o de esos hombres y mujeres canonizados por otras iglesias que hasta los adoran. No, él está hablando de aquí de pecadores depravados, pero que son justificados en Cristo por la fe. Estos son los que Dios ha apartado y como vamos a ver son los que Dios dota para el beneficio de la iglesia, para su gloria. Considere esto, mientras más depravada, degenerada es la persona, el alma que Dios cambia, transforma, más extiende su gracia, más Él es glorificado. Estos son ahora los que son libres y como vamos a ver son los que son reconciliados, los que tienen otra vez
esa íntima relación con Dios. Qué gran regalo, ¿verdad? Fíjense entonces que el saludo que Pablo, de la manera que él termina el saludo, es pidiendo por gracia y paz. Eso era un saludo típico de la ciudad griega, pero sin embargo Pablo aquí está usando las palabras como se representan, como son en realidad, porque él está pidiendo por gracia. Él sabe que el beneficio, él sabe que lo que la iglesia recibe no se lo merece, sino que es por la gracia de Dios. Y fíjese que específicamente pide por paz, que es ese descanso, esa confianza, esa tranquilidad que solo Dios puede dar. Es esa tranquilidad de saber que le pertenecemos a Dios, que Él nos ha llamado, que Él nos va a proveer, que algún día vamos a estar en su presencia. Porque hermanos, si había una iglesia que con urgencia necesitaba gracia y paz, era la iglesia en Corintios. Pero ya la tenían. Se les había olvidado, no la entendían. Se les había olvidado que ellos habían sido santificados. Vemos entonces en el verso 4 que Pablo les recuerda de esa gracia de Dios. Esta es la gracia a los que han sido llamados. Y lo dice y lo muestra como un llamado que ha sido en el pasado. Él dice, siempre doy gracias a Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo aquí, como hace comúnmente, él empieza su epístola con una oración de acción de gracias. Y él está agradeciendo por esa gracia que él ha derramado en esta iglesia. Como vemos y como les dije, él selecciona las palabras porque él aquí nos está dando una introducción, nos está mostrando lo que vamos a ver en las próximas semanas, lo que él le está comunicando a la iglesia de Corintios. Fíjense que él les corrige mostrándoles lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo en ellos y lo que Dios va a hacer. Esta oración quizá parezca fuera de sitio, ¿verdad? Porque Pablo está dando gracias a Dios por una iglesia que es tan inmoral, por una iglesia que es pecadora. Pero es precisamente por eso, porque a pesar del pecado, de la desobediencia de esa iglesia, Dios derrama su gracia, sus bendiciones en ellos. Dios muestra su infinita misericordia y formó esta iglesia a pesar de la inmoralidad. La palabra que usa Pablo aquí para gracias es charis. En el diccionario bíblico significa la buena voluntad difundida gratuitamente por Dios. Es un regalo de Dios. Y él dice específicamente para el beneficio del destinario, o sea, la bendición de aquellos que la reciben sin importar el beneficio acumulado para el difusor. Es como hemos visto aquí muchas veces, la gracia es cuando recibimos lo que no nos merecemos. Fíjense entonces que él dice dada. Es una gracia que ya recibieron, que ya tienen, que ya pueden usar. Es ese regalo que tenemos que entender, ese regalo que tenemos que apreciar porque es gratis para la iglesia, pero costó un precio muy caro para nuestro Señor y Salvador. Fue su sacrificio, fue su humillación, fue su muerte. Eso entonces conlleva el sacrificio nuestro para vivir por la causa. No lo vea como una gracia barata, sino que es una gracia que se espera y conlleva las obligaciones y el sacrificio de nosotros. Porque fue dada incondicionalmente, pero tiene la condición de que Cristo es nuestro sustituto. Pablo les quiere mostrar, les quiere recordar aquí que ellos han sido llamados. Ellos han sido separados, justificados. Que Dios tiene un propósito en sus vidas. Es como si Él les dijera, ustedes ya no son de este mundo, ustedes han sido perdonados, ustedes han sido separados para Dios. Compórtense diferente al mundo, actúen, sacrifíquense y obedezcan como los que le pertenecen a Dios. Es ese regalo inmerecido que recibieron de Dios. Pero ¿cuál es ese regalo que ellos reciben? Pablo lo explica en 2 Corintios 5, 16 al 20. Fíjese que él dice, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos
a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres de sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Vemos que este regalo, lo que ya ellos recibieron, es que ahora son una nueva criatura, es que ahora tienen ese nuevo corazón, que ellos han sido reconciliados con Dios en Cristo, que sus transgresiones han sido perdonadas. Y fíjense que nos está diciendo aquí también que hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Esa es la obligación del creyente. Es por eso que se le ha encomendado la palabra de la reconciliación, porque ahora el cristiano es embajador de Cristo. La reconciliación es el regalo que recibimos al ser llamados por la gracia. Esta es la justificación para la gloria de Dios. Pero también vemos que es para expandir el reino de Dios. Por eso es que recibimos el ministerio de la reconciliación. Como santos tenemos un trabajo, tenemos una responsabilidad. Tenemos que compartir el evangelio, tenemos que servir, tenemos que dar un buen testimonio de quiénes somos, representar, seguir, imitar a nuestro Señor y Salvador. Como vamos a ver en los próximos versículos, es por eso que Dios nos dota con esas bendiciones, con esos dones espirituales. Y es entonces en los versículos 5 al 7 que Pablo les recuerda los beneficios presentes de ese llamado, que son los dones espirituales, que estos son para la edificación de la iglesia. Él dice, porque en todo fuisteis enriquecido en él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Vemos entonces que como santos, como llamados, recibimos riquezas en abundancia. Y yo no estoy hablando aquí de riquezas materiales, yo no estoy hablando aquí de dinero, es que Dios nos da todo lo necesario para que podamos hacer ese llamado, para que ese llamado se realice. Es lo que Él quiere para nosotros. Somos llamados para hacer buenas obras, no porque las buenas obras nos salvan, sino porque ahora hemos sido dotados. Ahora Dios nos ha dado ese corazón de servicio para que seamos siervos, para que expandamos la iglesia de Cristo para su gloria. Fíjese como lo dice Pablo en 2 Corintios 9:8, él dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin que teniendo siempre todo lo suficiente, en todas las cosas abundéis para toda buena obra. Lo vemos otra vez aquí, que esa gracia que Dios nos da abunda en nosotros, que Él nos da todo lo suficiente para toda buena obra. Específicamente vemos entonces que Pablo dice que han sido enriquecidos con toda palabra, con todo conocimiento. Sabemos que estas son las herramientas para proclamar el Evangelio, son las herramientas para el ministerio de reconciliación, como leímos hace poco. Ese es el trabajo del cristiano, ese es el llamado para los santos, que va a ser hasta la revelación de nuestro Señor Jesús, así es como lo dice Pablo, o sea, hasta que Cristo regrese en gloria. Por tanto, cuando Pablo dice toda palabra, todo conocimiento, es como si él no estuviera hablando aquí de ese paquete. Fíjense que la palabra de Dios es empoderada por el Espíritu, que fue el Espíritu Santo quien la inspiró. El entendimiento que tenemos de la palabra de Dios
es por esa iluminación que recibimos del Espíritu. Por lo tanto, la palabra de Dios con el entendimiento tenemos el poder del Evangelio. Ese es el poder que transforma, ese es el poder que da convicción, ese es el poder que salva. Por eso es que nos las da para crecer nosotros en Cristo, para que unos a otros crezcamos en más íntima relación con Dios, para poder expandir su reino y salir y buscar al perdido, para llamar efectivamente a los santos. Lo que Pablo entonces le recuerda en el versículo 6, cuando él dice, el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, es que ya la iglesia de Corintios ya tenía esa doctrina bíblica, ya ellos conocían la verdad, ya se había visto, eso era evidencia en ellos. Es como si él le dijera, acuérdense de que ustedes han sido reconciliados, de que ustedes han recibido gracia, de que ustedes tienen los dones para la edificación de la iglesia. Pero es también como si les dijera, ¿de qué vale tener la palabra de Dios? ¿De qué vale aprender la doctrina bíblica si no hay amor? Si se usa, si se cree, solamente cuando les conviene. Dios no quiere religiosidad, Dios no quiere ese formalismo vacío, Él quiere el corazón del creyente, Él quiere ese compromiso. Pablo entonces les recuerda que no les falta ningún don. Dios le da a los suyos todos los dones necesarios que necesitan. Lo que Pablo les está enseñando, lo que él les quiere recordar aquí, es que ellos carecen de la humildad, ellos carecen de la madurez, del compromiso para usarlos y no abusarlos. Porque ¿de qué vale tener todas las herramientas si no se usan del modo adecuado? Pablo, como vemos, los quiere despertar. Él les quiere mostrar ese llamado en Cristo. Él les quiere dejar ver que ellos tienen todas las herramientas necesarias para ese sacrificio, para la sumisión, para su trabajo como cristianos. Santiago lo dice muy parecido en su epístola. Si vamos al final del capítulo 1, vemos en el versículo 17 al 18 que él dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de Dios para que fuéramos las primacías de sus criaturas. Fíjese que nos está diciendo la dadivad, lo que Dios nos da, de todo ese don perfecto. Como Pablo también nos está diciendo, que es a través de su palabra que nacemos de nuevo, es a través de su palabra que Él nos llama. Pero entonces vemos el versículo 22 que dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Que esa palabra, eso que recibimos de Dios, hay que aplicarlo. Eso no es nada más que para oírlo, hay que aplicarlo en todo en nuestra vida. Es para nosotros crecer más en Cristo. Es para que unos entre otros crezcamos en esa relación con Dios. Es para expandir el reino de Dios. Buscar al perdido. Por eso es que en el versículo 26-27 él dice, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Vemos aquí que lo que Dios nos da, su palabra, esos dones, son para usarlos en la iglesia. Los ejemplos que dan aquí es visitar a los huérfanos, ir a las viudas en sus aflicciones, es servir, es ayudar al necesitado. Y vemos al final que dice que hay que guardarse sin manchas del mundo. O sea que es en nosotros obedecer, en nosotros cuidarnos del pecado, de seguir a Dios. Es entonces en el versículo 8 y 9 que Pablo les recuerda del beneficio futuro. Él habla aquí de la razón del llamado, esta es la confirmación del creyente, la unión con Cristo. Pablo dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor
nuestro. Es en el versículo 8 que Pablo termina la oración de acción de gracias. Él finaliza dándoles esperanzas. Él finaliza recordándoles esa garantía que ellos tienen en Cristo. Fíjense que él dice que Cristo los confirmará. Ese es el beneficio futuro. Es asegurándoles que ellos van a perseverar hasta el día que Cristo regrese por la iglesia. Pablo les recuerda que ellos han sido sellados en Cristo, que ellos tienen a Cristo en su corazón, que Él es el intercesor de ellos, que es por la fe en Cristo, que ellos ahora pueden perseverar, que ahora ellos pueden resistir hasta el final. Fíjense que Él dice que es hasta el día que nuestro Señor Jesucristo. Él no está hablando aquí del día de nuestro Señor como Señor Dios. Eso es el juicio final. Él está hablando aquí de la segunda venida de Cristo, cuando Él venga por su iglesia y que es por la fe en Cristo que la iglesia ahora es irreprensible, porque Cristo ha lavado sus pecados con su sangre, porque ahora han sido salvados por Él. Pablo dice algo parecido en Colosenses 1, 21, 23. Él dice, y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para representaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio, que habéis oído, el cual se predicará en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vemos aquí otra vez la reconciliación, el llamado de Dios, que es en esa reconciliación que ahora van a poder perseverar, que son santos, sin manchas, irreprensibles delante de Él, y que permanecen fundados en la fe. Es entonces en el versículo 9 que Él les recuerda de la promesa de Dios, de la fidelidad de Dios, que es la glorificación que Él les habla y les dice, llamados a la comunión con Cristo Jesús. Esa es la promesa de Dios para ellos. Es aquí que les comienza a hablar sobre la necesidad, la importancia de la unión. Como vamos a ver la semana que viene, la iglesia en Corintios tiene un problema grande de desunión. Es la iglesia primero que se une a Cristo y consecuentemente entonces se unen unos a otros. Esa unión con Cristo es la salvación. El teólogo Louis Bergfors lo dice de esta manera y me gusta cómo lo dice. Dice, esta es la unión íntima, vital y espiritual entre Cristo y su pueblo, en virtud de la cual Él es la fuente de su vida y la fuerza de su bienaventuranza y salvación. Esta unión, hermanos, comienza cuando Dios nos llama. Es Cristo mismo quien nos une a Él místicamente. Fíjese en Gálatas 2:20, cómo lo dice. Me gusta esta manera en que Pablo lo pone. Dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y nos muestra por qué, porque la vida por fe, porque la vivo por fe en el Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí. Ahora es que Cristo está unido a nosotros. Ahora es que esa unión permanece. Es esa unión donde ganamos esos méritos que Cristo se ganó para nosotros. En esa unión donde recibimos el perdón, donde recibimos la vida eterna, donde recibimos la resurrección. Ahora le pertenecemos a Él, ahora vivimos en Él. Es ahí donde está la justificación. Primera de Corintios 12:27 dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. Unidos en Cristo,
Por eso es que la iglesia se llama el cuerpo de Cristo. Es un cuerpo con Cristo como la cabeza, donde primero nos unimos a Él y después unos entre otros. Somos todos miembros como iglesia del mismo cuerpo. ¿Lo entienden, hermanos? ¿Pueden ver qué es lo que a la iglesia de Corintios se les ha olvidado? Puede ver lo que a la iglesia muchas veces se les olvida. Que Dios llama, escoge a su iglesia en Cristo, que Él los separa, los capacita para toda buena obra, para su gloria. Vemos que es por gracia que Dios reconcilia en el pasado, que es en el presente que Él nos santifica, nos capacita, para entonces en el futuro ser glorificados, confirmados en esa unión con Cristo. Juan 15:16 dice, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis frutos y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os conceda. Vemos otra vez que fuimos escogidos por Cristo, que fuimos llamados para la buena obra y que por eso es que perseveramos. Al que Dios llama no es porque se lo merece, es por la gracia de Él, es su voluntad. Entienda, hermanos, que hay un Corintios dentro de cada uno de nosotros, unos más que otros. Y yo no estoy hablando aquí solamente de la inmoralidad, del pecado, de que se nos olvide orar, sino también de que se nos olvida quiénes son o quiénes somos como cristianos, que dejamos llevarnos por el mundo, que se nos olvida nuestra obligación de buscar de Dios, de crecer en Cristo. Ninguno de nosotros en la iglesia, ninguno de nosotros de los llamados por Dios ha sido glorificado todavía. Y perdone que lo diga así, pero somos un desastre en progreso, pero estamos siendo perfeccionados por Dios, por su gracia. Él nos capacita, Él nos da los dones necesarios, Él nos da su espíritu para que esté en nosotros. Estos son los llamados, los que están obligados a buscar de Cristo. Sabemos, hermanos, que Él es el que nos llama, que Él es el que nos capacita. Hablemos del llamado. Está el llamado general, que ese es el llamado que cualquiera de nosotros podemos dar. Es el llamado cuando proclamamos la palabra de Dios. Dentro de ese llamado general está el llamado efectivo. Ese es el llamado del Espíritu Santo, el llamado con poder donde hay una respuesta. Es en ese llamado que uno es justificado, es en ese llamado donde está la redención. Es el llamado de Dios. Y como sabemos, cuando Dios habla, cosas suceden. Fíjese cómo lo dice Pablo. En Romanos 8, 28, 31, él dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Fíjense que lo que Pablo está diciendo aquí, él lo afirma. Esto no es un quizás. Aquí no vemos que dice a los que él llamó quizás van a ser justificados y vamos a ver si van a ser glorificados. No, esto es un hecho. Como aprendimos en lo que él nos está diciendo en Corintios, nosotros, la iglesia, son llamados en el pasado. Están siendo santificados en el presente para un día ser glorificados. Y Pablo está afirmando eso aquí porque él sabe que el que es llamado va a ser santificado y va a ser glorificado. Eso es lo que Pablo quiere decirle a la iglesia de Corintios, lo que él quiere recordarles a ellos porque se las había olvidado, porque no lo entendían. Que sin merecerlos, ellos han sido llamados, escogidos con ese propósito de Dios para sus vidas.
que han recibido esa gracia perfecta de Dios, que han sido llamados santos. Hablemos entonces de lo que es ser santo. La respuesta corta es separados del mundo, ¿verdad? Lo hemos dicho aquí muchas veces. Puede ser también el ser consagrados para Dios en Cristo. Pero como sabemos, Dios es santo, santo, santo. Él es puro. Él es limpio, sin maldad. Nosotros, los que han sido llamados, cada día están siendo moldeados a la imagen de Dios. Pero como le pertenecemos a Cristo, como Él fue quien nos salvó, como Él fue quien nos rescató, a Él estamos siendo moldeados. Estamos siendo hechos a su imagen cada día. Levíticos 20:26 dice, me seréis pues santo, porque yo el Señor soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Qué bonito, ¿verdad? Dios es santo y los suyos, los que Él ha llamado, van a ser santos para ser de Él, para que seáis míos. Segunda de Timoteo 1:9 dice, Dios nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según el propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Lo vemos aquí otra vez, que Dios llama a la iglesia a ser santos, que es por gracia para ese propósito que Dios tiene en nosotros y que es en Cristo Jesús. Recuerda, hermanos, que este llamado a ser santo, aquí es donde recibimos la santificación posicional. Aquí es donde comienza la santificación progresiva. ¿Se recuerdan que lo estudiamos aquí? Y sabemos que la santificación progresiva ahora se espera del creyente que tenga esa obediencia, que se proponga, que tenga ese compromiso para él crecer cada día más en Cristo, que hagamos nuestras disciplinas espirituales, que busquemos de Él. La progresión y la rapidez de este crecimiento espiritual depende de cómo vivimos, de cómo nos comprometemos, depende de cómo rechazamos el pecado, cómo rechazamos el mundo y buscamos entonces de lo divino. Esto se las había olvidado a la iglesia de Corintios. El llamado que ellos habían recibido, el compromiso y la obligación que ellos tenían. Romanos 12, 1, 2 dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es nuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Aquí vemos que tenemos que ser un sacrificio vivo para Dios, para la iglesia. Tenemos que vivir por la causa. Hermano en Cristo, le estoy hablando ahora al creyente. Recuérdate de esas riquezas, de esas bendiciones que Dios te ha dado. Recuerda que ninguno se merece este llamado, que es por la gracia de Dios y que es en este llamado que Dios nos capacita para la bendición de la iglesia, para la gloria de Dios. Tenemos que entonces en oración, tenemos que en estudio de la palabra, nosotros ver cuál es esa voluntad de Dios, ver ese llamado que Él tiene para nosotros, que es por gracia que nosotros recibimos. Por eso, constantemente nos tenemos que hacer las preguntas como, ¿se me ha olvidado de las bendiciones que Dios me ha dado? De esa gracia, de esa riqueza que Él ha derramado en mi vida. ¿Se me ha olvidado quién soy en Cristo? ¿Se me ha olvidado quién es el que me bendice? Me santifica, derrama su amor, su gracia en mí. Para eso, hermanos, tenemos que hacernos preguntas como estas. ¿Estoy obedeciendo mi llamado?
siguiendo la voluntad de Dios. Reconozco mis dones espirituales y los estoy usando para la edificación de la iglesia, para la gloria de Dios. Uso la palabra de Dios y el entendimiento que Él me da para crecer yo más en Cristo cada día. Para que la iglesia, unos entre otros, crezcamos en una más íntima relación con Dios. Para proclamar el Evangelio y expandir el reino de Dios. Sirvo en amor y compromiso genuino, por las razones correctas. Ayudo y guío a mi hermano que se le ha olvidado su llamado, pero lo más importante, ¿estoy yo estancado en mi crecimiento espiritual? ¿O cada día soy un poquito más como Cristo? Cada día estoy en esa más íntima relación con Dios. Cada día rechazo más al mundo y busco más de lo celestial, de lo divino. Estas preguntas es para que veamos en lo que debemos de trabajar, para que veamos cómo hacer la voluntad de Dios, cómo crecer en Cristo, cómo vivir en una vida de gracia y paz, como lo pidió Pablo en su oración. Como la iglesia se nos es muy fácil el dormirnos, al igual que en la iglesia de Corintios. Se nos puede olvidar esa gracia que Dios nos dio. Se nos puede olvidar nuestra obligación que tenemos como cristianos, porque es más sencillo seguir al mundo. Pero como le dijo Pablo a la iglesia en Corintios, ahora te digo a ti, despierta, acuérdate de eso que Dios te ha dado, de esa salvación que has recibido en Cristo, de que Él murió por ti, de que Él tomó tu pecado, de que eso te debe de llevar a servir, a sacrificarte por la causa, a vivir para Él. Amigo no creyente, ahora como llamados podemos rechazar el pecado y podemos ser el instrumento para la proclamación del Evangelio. Recuerda, como dije antes, que hay un Corintios dentro de cada uno de nosotros, unos más que otros. Que ellos a veces nos parece que hay algunos que salieron de la iglesia de Corintios. Ellos pueden que estén en tu grupo pequeño, pueden que estén en tu familia, pero estos son hermanos en Cristo que tenemos unos entre otros que ayudar, que hacer como hizo Pablo. Tenemos que con gracia y paciencia aconsejarlos y tal vez amonestarlos. Tenemos que orar por ellos y agradecerle a Dios por esa gracia divina que Él ha derramado en ellos. Tenemos que recordarles de ese propósito de Dios para ellos, de esas bendiciones, de su voluntad para ellos. Tenemos que depender y confiar en que el Espíritu Santo los va a guiar a ellos y a nosotros para que cada día crezcamos más en Cristo. Amigo no creyente, si no entiendes y obedeces a tu llamado, estarás brincando de un sitio a otro sin sentido, estarás esclavizado al pecado, al mundo. No esperes. Si Dios te está llamando ahora, responde a Él. Porque si no vas a permanecer esclavizado del pecado. Entiende que fuimos creados para glorificar a Dios. Que la única manera que podemos hacer esto es en Cristo. Es cuando le damos la espalda al pecado, cuando rechazas las pasiones del mundo. Por eso tienes que arrepentirte, tienes que ir a Él con un corazón contrito, humillado, arrepentido. Tienes que confiar, depender, poner tu fe en Cristo. Él es el único que te puede rescatar, Él es el único que te puede mostrar la verdad. Es entonces Dios
el que te llama, el que te hará santo, el que te va a limpiar de pecado, el que te va a capacitar para su gloria. Y es así que vas a recibir la confirmación y vas a perseverar hasta el final. Permítame entonces aterrizar este mensaje con esta corta conclusión. En la epístola de Corintios, en el mensaje de hoy, vimos la gracia de Dios para la iglesia, que Él llama a los suyos, con ese propósito de Dios, con esa voluntad de Él, específicamente los capacita para su gloria, para la bendición de la iglesia. Este es el llamado efectivo. Es por gracia que somos confirmados en Cristo. Esta es la iglesia la que recibe la gracia de Dios. Y no podemos olvidarnos entonces quién derrama esa gracia, que es Dios, nuestro Padre Celestial Todopoderoso, el Creador de todo, el que por su voluntad llama a los suyos. Recordarnos en quién recibimos esta gracia, que es en Cristo, el que murió por nosotros, el que se sacrificó, el que está a la derecha del Padre, es nuestro intercedor y va a volver por la iglesia algún día. Y recordarnos por qué recibimos la gracia de Dios, que es para la expansión de su reino, para la bendición de la iglesia, pero más que nada para la gloria de Dios. Fíjese que es Dios el que busca, es Dios el que llama, porque Dios no está perdido, somos nosotros los que estamos perdidos. Ahora Él usa a los suyos para llamar con poder a los santos, a la iglesia. Por eso es nuestra obligación, es nuestra bendición ser el sacrificio vivo hasta el día que Cristo regrese. Romanos 12:1 dice, por consiguiente, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es nuestro culto racional. Me gusta como lo dice, presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo. Quiero entonces cerrar con las palabras de Pedro, inspiradas por el Espíritu. Están en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 21. Él dice, como hijos obedientes, no os conforméis de los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos en vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres, con cosas parecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparándola desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros, que por Dios, de Él, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén.